Soy Marcos Suárez y formo parte de la Escuela Luján Pérez desde hace unos 4 o 5 años. En la escuela tenía inquietudes por la escultura, por trabajar la madera y bueno, empecé en la escuela normalmente te dan una muestra, haces una pieza básica y después te dedicas a hacer pues, tus ideas o tus diseños. En la escuela me gusta bastante participar en la escuela porque no te marcan una pauta de trabajo, sino que dejan que cada alumno pues, desarrolle sus ideas, sus diseños, siempre apoyado pues, con las carencias técnicas que tenemos los que empezamos, pues apoyados por los profesores. Bueno, pues mi producción de obra es bastante, bueno, digamos, un poco escasa. No suelo hacer normalmente 1 o 2 piezas por curso y ahora mismo en esta exposición está esta que es una representación del símbolo de Reiki, el Chokurei, y debido a que tengo 3 obras en una exposición que está ahora mismo en el Pajar, en Arguineguín. Esta figura está basada en el símbolo, en el Chokurei, que el que lo sepa es un símbolo que digamos que se dibuja y yo intenté darle un poco de volumen. Bueno, esta pieza la elegí para esta exposición porque es una pieza que siempre me ha gustado bastante y para mí fue bastante laboriosa también terminarla porque la madera, según iba desbastando el bloque de madera, pues iba perdiendo dureza y se convertía en frágil y le dediqué bastante tiempo y al mismo tiempo también porque le tengo un aprecio especial por el símbolo en sí de Reiki también. Esta pieza, para empezar a trabajarla, formé un bloque macizo con 3 listones de madera. La madera, el material utilizado aquí es sapeli, entonces fueron 3 trozos de tablero pegados, encolados, durante 4 o 5 días se quedan encolando y una vez hecho el bloque, pues dibujé una de las caras y entonces fui desbastando el bloque, digamos lo que era el bloque macizo y dejándole algunos puntos para mantener la figura, que ya esos puntos, esas pequeñas columnas que fui dejando por aquí o por otros lados, son las que quitaron al final. Se fue desbastando lateral y verticalmente la pieza así, para ir sacándole todas las espirales y la base, digamos la base superior, que este es el principio, digamos, del símbolo cuando se dibuja, y hasta llegar a desmontar la base. Y lo último, una columna que quedaba aquí para darle un poco de fuerza y que aguantara el movimiento y el trabajo de lijado y de barnizado. Como comenté antes, la pieza está basada en un símbolo de Reiki, en el Chokurei concretamente, y el motivo de ponerla colgada a la pieza es precisamente para poder apreciar el símbolo, porque ya si la ponemos sobre una peana se vería lateralmente y mi intención es que se viera frontalmente cómo se dibuja el símbolo.
nombre es Antonio Polo. Soy igualmente alumno de la Escuela Luján Pérez, este es mi cuarto año ya. La afición a la madera me viene de hace mucho tiempo, pero nunca había tenido oportunidad de realizar escultura, ¿no? Autodidácticamente había hecho algún bajorrelieve y tal, pero poco. Hasta que tuve la suerte, pues eso, de llegar a esta escuela, una escuela libre, donde cada alumno podemos realizar nuestros deseos, dirigidos siempre por un profesor. Y bueno, me gusta en principio la escultura figurativa, no tanto la abstracta, ¿no? Y en principio estas son tres de mis primeras obras, ¿no? Bien, estamos ante una de mis obras, quizá artísticamente no de las mejores que tengo, pero sí de las más simpáticas. Está realizada en madera de haya, presumo que es de haya, porque la madera la encontré, mejor dicho, la encontró uno de mis hijos en La Marea, y representa a un Xochimilco. Xochimilco es una esfinge de una civilización anterior a la Inca, en el norte de Lima, en Perú, que fue encontrado, fueron sus últimos restos, sus primeros restos, fueron encontrados solamente en 1980 y tantos. Se encontraron no solamente los restos estos de cerámica inicialmente, sino, lógicamente, otra serie de obras, de collares, etc. Pero esta civilización no se conocía sino hasta ese momento. Representa, por lo que cuenta la historia, esto lo vi en un museo de Lima, un museo privado, no recuerdo el nombre, pero es de lo más interesante, aporta toda una gama de detalles de todo el país, por supuesto más el Inca, pero esto es pre-Inca. Y representa a una familia, en realidad el Xochimilco es el macho, el marido, el rey, como se quiera llamar, luego viene la esposa y luego el niño. En realidad eran presentes que esta etnia, esta tribu, hacía a sus visitantes. Era una especie de recibimiento amistoso, eran amistosos. Y bueno, lo vi eso en ese museo, lo fotografié, me hizo mucha gracia y traté de sacar una reproducción. Como antes dije, a mí me gustó siempre la escultura figurativa, ¿no? Hay otros compañeros que tiran más por el indigenismo, hay otros que tiran más por lo surrealista. A mí me ha gustado lo figurativo. Concretamente, este es uno de los últimos trabajos que he hecho. Es, como se puede ver, un águila. Está hecho en madera de castaño. Siempre me ha gustado este tipo de trabajo, ¿no? He ido en alguna otra dirección en ciertos momentos, ¿no? Pero prácticamente todos los trabajos míos van dirigidos al figurinismo, a la realidad, ¿no? Los animales es un tema que me gusta mucho. Tengo hecho ya alguna otra escultura de otros animales. Y este particularmente me gustó muchísimo. Fue un águila que vi en una fotografía, también en uno de mis viajes. Y entonces pues se me ocurrió eso, aumentar la fotografía y luego pues de ahí ya sacarla. Con la dificultad que entraña el tener un plano recto, ¿no? Para sacarle el resto del cuerpo, ¿no? Pero, repito, me gusta este tipo de escultura. Bien, seguimos con los trabajos y estamos aquí ante una mora sentada. La titulo así porque es el título de una obra original de Eduardo Gregorio, un escultor fantástico gran canario. Trabaja todo tipo de maderas, pero también la piedra. Y esta la vi en uno de sus libros y me gustó como obra a realizar. Como antes dije, casi siempre yo particularmente, ¿no? Estoy en la fase de no soy capaz todavía de realizar
obras por mí mismo, tengo que fijarme en algo, sea una fotografía, sea un dibujo, sea otra obra, ¿no? Algún monumento que veo en ciudades, lo fotografío y de ahí lo trabajo. Encierra la misma dificultad, pero reconozco que me falta todavía esa iniciativa, ¿no? Esta es una obra hecha en madera de morera, sobre piedra, y representa, como antes decía, una mora, una mujer árabe, sentada sobre una piedra, ¿verdad? Y la piedra podría haber sido un poco más grande para dejar más libre la imaginación de cada uno, pero en fin, esto es lo que salió. A mí es una de las obras, de las primeras que realicé y al mismo tiempo de las que más me gustan. Como antes dije, ¿verdad? Somos todos alumnos, ¿no? Con mayor o menor tiempo, no estudiando, sino trabajando en la escuela Luján Pérez. Repito que allí nos dejan, la escuela de Luján Pérez se ha conocido precisamente por su libertad en cuanto a los artistas, sea de pintura, sea de escultura, sea de talla de piedra, la libertad de ejercicio. O sea, no hay nadie que nos indique lo que tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacerlo, que es lo importante. Las maderas que trabajamos suelen ser maderas nobles. Estamos hablando de samanguila, estamos hablando de sapelli, estamos hablando de vitacola, estamos hablando de ébano, pero también estamos hablando de maderas, pues como antes dije del cuchimilco o dije del águila, maderas que son trozos de madera que nos encontramos, que realmente en cualquier momento podrían terminar en el fuego de una chimenea, pero que nosotros, y es una de las grandes satisfacciones de este trabajo nuestro, las reciclamos, las reconvertimos. Un trozo, un pedazo de madera, un tronco de madera que teóricamente no sirve para nada por su tamaño, por sus defectos, pues nosotros tratamos de darle forma, ¿no? Y es, de verdad, yo como principiante de este tipo de arte, para mí es la gran satisfacción, ¿no? No ya en sí el tener una idea, sino una realización. Yo suelo hacer de mis trabajos fotografías de cómo era la madera, qué tipo de madera era, de dónde incluso provenía la madera, el cuchimilco provenía de la marea, y cuando la veo ya expuesta en mi casa, porque estos no son trabajos para la venta, sino son trabajos para uno, ¿verdad? Y para dedicarlo a exposiciones y enseñar lo que estamos aprendiendo en la escuela, pues es una grandísima satisfacción el ver eso, que de algo que no existía, pues realizar una obra con mayor o menor talento, con mayor o menor calidad, pero sobre todo hecho por uno mismo, ¿no? Soy Salvador Sánchez Pereira, soy el profesor de la escuela Luján Pérez. Llevo unos 15 o 16 años dando clase y durante ese tiempo han salido muchísima gente. Muchos de ellos ya están exponiendo y son buenos artistas. Han expuesto en muchas salas de Las Palmas
En la escuela se le trata con cariño a los alumnos, pero exigiéndole bastante. La Escuela Luján Pérez, como dice el director Orlando, y estoy de acuerdo con él, deberíamos decir que es un taller libre de arte, es un taller libre del arte, porque los alumnos tienen total libertad para expresar sus esculturas, pero siempre bajo la supervisión del profesor, que es el que le dicta las técnicas. En la escuela son varios los cursos que se imparten. Vamos a ver, entre ellos pintura, dibujo, grabado, serigrafía, acuarela. También hay un taller de niños pequeños para la iniciación al dibujo y el taller de escultura. Los talleres permanecen abiertos durante todo el año. Se dan clases, cursillos, charlas, exposiciones. Cualquier persona puede matricularse, solamente rellenando una prescripción y pagando una pequeña cuota todos los meses. Cuando el alumno viene nuevo, empleo el siguiente método para enseñarle, ¿no? Le hago un diseño en el que interviene toda clase de herramientas para que el alumno se suelte, porque normalmente no saben usar las herramientas. Entonces manejan todas las herramientas con ese diseño que le hago. Cuando ya el alumno esté suelto, pues entonces ya ellos me traen sus propios diseños. Entonces yo los miro, los valoro y le digo, pues venga, empezamos a trabajar. ¿Cuánto puede tardar hacer una escultura? Según su estado de ánimo, el estado de ánimo de la persona y las condiciones que tenga para trabajar la madera, influye un montón de cosas, pero principalmente el estado de ánimo, porque si el alumno no se encuentra muy animado, empieza a trabajar, deja el trabajo a medio y va a hacer otra cosa y tal, y a lo mejor cuando reacciona dentro de un mes o dos y ve el trabajo de ese y dice, pues entonces en vez de hacerlo de esta manera lo voy a hacer de la otra, y entonces el trabajo lo puede acabar. Pero siempre depende de su estado de ánimo. Por ejemplo, este grupo que llevo 4 años con ellos es un grupo muy bueno, trabaja bastante y bien. Por ejemplo, hay trabajos buenísimos, ya lo están viendo ustedes aquí. Por ejemplo, esta composición de Luis, en donde hay muchos elementos como las redes, la barca rota, la sirena y muchos otros por ahí. Les voy a explicar, por ejemplo, cómo se empieza una escultura y cómo se acaba. Por ejemplo, el alumno me trae un diseño, ¿no? Y un tocho de madera. Entonces, el dibujo, o sea, se dibuja en el tocho de madera, se empieza a quitar madera, se queda nada más que el contorno o el perímetro y se empieza a trabajar de delante hacia atrás, o sea, cóncavos y convexos, ¿sabes? Y una vez que esté acabada de las herramientas de gubia, de formones, de todo, entonces se lija toda la pieza. Una vez lijada toda la pieza se moja para que salgan los poros de la madera. Y cuando se seque, entonces se le da el tinte, si lleva pátina o barniz o tapaporos, y luego su cera y tal, y la escultura queda terminada. Te digo que ¿por qué se moja? Se moja porque para que salgan los poros, como dije, pero si no se moja, cuando le den tapaporo o barniz, todos los poros salen para afuera, salen la grieta y se queda fatal. Entonces hay que mojarla antes de darle el barniz y el tapaporo y luego lijarla otra vez. Entonces, cuando se le da todos los ingredientes que dije. ¿Qué tipo de madera se puede emplear en las esculturas? Pues casi todas las nobles, maderas nobles, que pueden ser vitacola, cipo, sapeli, morera,
Hay muchísimas más, pero las que más abundan en los almacenes son el Cipor Sapelli, la Morera y la Vitacola. Más o menos con esas casi siempre trabajamos.